primera cumbre Ciudadano 3.0 no tendría ningún sentido si no tuviéramos el componente de personas muy importantes en la red que hacen sonar y hacer que suene la voz de los ciudadanos y crear opinión pública en las redes. Es para nosotros un gran honor en la MIPSI que ustedes puedan estar el día de hoy con nosotros. Pues antes que nada, pues me gustaría abrir una pregunta rápida. ¿Qué es el activismo para ustedes y qué significa? Bueno, sí se oye. Para mí, en lo personal, es una especie de catarsis. No quiero ser demasiado autobiográfico, pero yo he llegado a un punto en mi vida, ¿no? Tampoco pretendo que esto sea terapia grupal ni nada, pero yo llegué a un punto en mi vida en que sentía que tenía que participar más activamente en la cosa pública, sin querer necesariamente ser político, regidor o diputado local, profesiones que se me hacen en todo caso respetables. Yo viví muchos años en los Estados Unidos. Mi mamá es norteamericana, y en los Estados Unidos, con todos los asegúnes que pueda existir en ese país, hay una cultura ciudadana muchísimo más arraigada. Los vecinos se organizan para defender sus parques, sus bosques. Si alguien quiere demoler una estatua, un monumento, parte del patrimonio cultural de un condado, de una ciudad, la gente se organiza y digamos que hay correas de transmisión que terminan en donde las personas que toman este tipo de decisiones y demuelen o no demuelen estas piezas de patrimonio arquitectónico saben que existe una ciudadanía activa, exigente en muchos temas, que no va a permitir que estas cosas sucedan. Desgraciadamente en México, tampoco quiero generalizar, pero creo que por ahí va la cosa. En México esas correas no existen, no existen botones de pánico que impidan que en un momento dado un gobernante decida construir una carretera en una barranca donde hay suelo de conservación, ¿no? Se toma la decisión, se hacen los estudios encima de las rodillas, se procede a correr de la manera más sin misericordia a las personas que vivan por esa zona, y pues realmente no sucede nada. No tenemos vías, no hay manera, no hay realmente una manera establecida de establecer contrapesos institucionales que impidan, que eviten en la medida de lo posible que la autoridad pues tome decisiones que no necesariamente favorecen el interés público. Todo esto que les estoy narrando pues fue un proceso que a mí me tomó varios años en madurar, ¿no?, internamente, y poco a poco pues me empecé a involucrar a grado tal de que alguien un buen día me dijo: oye, ¿por qué no armas una asociación civil? Así te van a hacer más caso. Así me lo dijeron literalmente, ¿no? Porque pues como fulanito de tal, pues ni me pelaban. Entonces, pues sí, junto con 2 o 3 personas, incluyendo a alguien que seguramente ustedes conocerán, el nombre les podrá ser familiar, Adriana Labardini, que es socia, cofundadora de Al Consumidor, que creo que tiene la película más clara, porque ella sí es abogada, ella sí conoce de telecomunicaciones. Yo soy la persona menos geek en esta habitación, pero seguramente soy de los más necios. Con ella pues formamos una asociación civil pues para tratar de representar, tratar de informar a usuarios de bienes y servicios como las telecomunicaciones. Como ustedes saben, porque están ustedes metidos en esto, inmersos en esto, México es un país en donde los usuarios de teléfonos celulares, de internet, sin nombrar empresas, que ya las nombraremos sin ningún problema, no hay ningún, seguramente algunas están también auspiciando estos eventos, pero serán lo suficientemente autocríticas como para saber que pues sus prácticas en México no son tan buenas como en otros países.
Les decía, los usuarios, perdón si me atropello un poco, pero los usuarios de estos bienes y servicios, pues no estábamos realmente bien representados, sobre todo cuando nos quitan, nos roban, porque no hay otra palabra, 30 pesos por una llamada telefónica que no hicimos, o nos hacen pagos que no corresponden con la realidad, o firmamos contratos de adhesión totalmente leoninos. No estamos debidamente representados porque las instituciones que existen, actualmente le hace Profeco, pues son instituciones sin dientes, son totalmente chimuelas. Nos someten a procedimientos de conciliación en donde difícilmente vamos a poder y querer recuperar 15 pesos si eso nos representa 8 horas de viaje, pedir 3 o 4 permisos a nuestros jefes. Entonces, todo este entorno está de alguna manera orientado, no es de que sea una confabulación o se hayan sentado para fregarnos a todos, pero de alguna manera las cosas se han dado en México como para que, les juro que ya voy a terminar, como usuarios, como personas que disfrutamos del entorno ambiental, de los parques en México, pues siempre vamos a pagar nosotros la peor parte. Entonces, pues yo lo que quise hacer fue pues aportar mi granito de arena y pues gritar, ¿no? Si no literalmente, pues hacerlo de una manera figurativa, tratando de participar de una manera más proactiva en todos estos asuntos y haciéndolo como únicamente se puede hacer en México, fastidiando a las autoridades, porque aquí haciendo las cosas por las buenas, con las reglas del Marqués de Queensberry, no van a funcionar. Y a mí me critican mucho eso, que soy muy estridente. El problema es que cuando estamos en un auditorio de gente que no quiere escuchar, ¿sí? Cuando tenemos a tomadores de decisiones que están acostumbrados a el culto a la personalidad y que a la gente a su alrededor les diga que Napoleón es un idiota comparado con ellos y que Platón es un imbécil y que ellos son muchísimo más inteligentes, cuando estamos ante una clase política política empresarial, no generalizando, pero me estoy centrando en los que toman la decisión, los que cuentan para bien o para mal en México, pues lo que tiene uno que hacer es gritar y hacer teatro y quizás excederse como no lo tienen que hacer otros activistas, otras personas que están involucradas en estos temas, en aquellos países en donde la relación entre gobierno y gobernados, entre proveedores y usuarios, es una relación muchísimo más sana. Aquí es una relación totalmente patológica. Entonces, por eso, la irrupción de las redes sociales, ya dije hace 3 minutos que iba a terminar y sigo sin terminar, perdón, ahora sí ya va, la segunda es la vencida, la irrupción, porque si no el pobre Pepe pues, se va a quedar nada más oyendo, nada más escuchando y testigo de calidad. Creo yo que la irrupción de las redes sociales, Facebook, Twitter, sin que constituyan la utopía que va a resolver todos y cada uno de los problemas en México. Para una persona como yo, que no tiene los recursos materiales y que no forma parte, en el caso de la asociación civil, pues de un grupo muy nutrido de personas, pues fue una verdadera bendición, ¿no? Entonces eso para mí ha constituido lo que en inglés llaman un echo chamber, perdón, pero soy medio pocho, por aquello que les digo que mi mamá es americana y que viví muchos años en los Estados Unidos, y bueno, pues es ese megáfono el que nos permite, y la novedad, ¿no? La aparente, la todavía actual novedad de este tipo de herramientas, pues nos ha permitido colocar temas que no son demasiado sexys, como el del movimiento 5 de junio, como el de los tuiteros en Veracruz, por ejemplo. Ya no son terroristas, son perturbadores del orden público. Es la buena noticia. Todos estos temas que se hubieran perdido en la página 90, con suerte, de algún periódico con las letras chiquitas, pues ahora, gracias a Twitter, gracias a Facebook, que tiene sus asegúnes, pero que nos parece que es un arma muy positiva, estos temas ya pueden socializarse más, ¿no? Entonces, para mí es una obligación moral ser activista. Cuando llega uno a los 50, las hormonas empiezan a funcionar de otra manera, y a mí me encanta seguir los marcadores de la Liga Nacional de Fútbol. También hay un lugar para eso en Twitter y en Facebook, pero sí esta dimensión
de un activismo muchísimo más proactivo, de propuestas, no nada más de estar gritando, porque ese es el complemento, ¿no? Grito, pero pues también trato de proponer, quizás mis ideas no sean las más afortunadas, pero también el Twitter me ha servido, o nos ha servido, porque somos muchas gentes, ¿no? Nos ha servido para proponer políticas públicas muy específicas, ¿sí? La ley de acciones colectivas nos salió muy bien, si quieren podemos platicar sobre eso, ¿no? Las class actions en México siguen siendo una aspiración, pero ya existen, cosa que no teníamos antes. La ley de estancias infantiles o ley 5 de junio es inconcebible sin el apoyo de las redes sociales. Hay un capítulo, no es comercial, pero Pepe nos invitó a Jesús Robles Malof y a su servidor que participáramos con un capítulo precisamente sobre eso, sobre la guardería ABC, sobre la masacre de Salvarcar, etcétera. Y bueno, pues sin estas redes sociales, seguramente pues estos temas se habrían desahogado en el año 2027, ¿no? Muchísimas gracias. Aquí el tiempo es tuyo. Perdón. Pepe. No, yo sí voy a ser rápido. Qué pena, perdón. No, está bien. Tú tienes un valor testimonial que es mucho mejor que el mío. En mi caso yo tengo un problema con el concepto de activista. Digamos, y mi acercamiento además a involucrarme en cosas es realmente muy reciente. Yo soy un ñoñazo como los hay. Me pasé 5 años en el CIDE sin salir del CIDE, luego me pasé 5 años en NYU sin salir de NYU, y realmente todo lo que tuviera que ver con la realidad, con modificar la realidad, con criticarla y mejorarla, pues realmente eran cosas que me interesaban poco o nada, ¿no? Hasta que regresé a México en 2006, 2007, justamente a un proceso electoral complicado que todos vivimos. Y empecé a por primera vez interesarme en tratar de entender cuáles eran las cosas que en México no funcionaban y hacían que nos comportáramos como solemos comportarnos, ¿no? Y coincide con la elección después en el 2009 y el movimiento del voto nulo, que a mí en principio fue una cosa que me generó una urticaria, ¿no? Porque yo era un politólogo cuadradote como todos los politólogos, ¿no? Y entonces que alguien viniera y invitara a activarse para anular el voto, pues realmente fue algo que en un principio me choqueó, y empecé a tratar de entender. Tuve reuniones con varios de los anulistas, y empecé a entender mucho mejor su discurso, empecé a entender mucho mejor su agenda en términos de, no era un tema de tirar a la basura el voto, era realmente mandar una señal lo más poderosa posible para que los políticos modificaran las reglas electorales, que en México, como saben, y si no lo saben deberían saberlo, sin regañar, excluyen a los ciudadanos realmente de toda la función pública, ¿no? Pero aún así no le entré entusiastamente al asunto, ¿no? Realmente me acerqué, entendí lo que estaban hablando, anulé mi propio voto, escribí 2 o 3 cosas por ahí justificando el por qué lo hice, y resulta que un día se me descompone la computadora. Es relevante. Y había acabado de comprar una BlackBerry, y tenía un año que había abierto mi cuenta de Twitter, pero realmente nunca había mandado un maldito tweet, porque quienes me seguían eran mis 13 mejores amigos, y realmente no le veía ninguna diversión al asunto. Y bueno, entonces se me descompone la computadora y empiezo a tuitear desde la BlackBerry, y realmente al mes ya estaba como para que me internaran en un psiquiátrico, porque simplemente no podía parar de leer y de ver lo que allá ocurría, y por primera vez me encontré en México un espacio deliberativo, un espacio crítico, un espacio horizontal, un espacio en donde además tenía yo un acceso privilegiado a mentes brillantes, a mentes especializadas, a gente con una cantidad de información realmente alucinante, y gente además muy comprometida, pues con temas muy coyunturales o muy locales, que además es la parte importante de las redes sociales, ¿no? No necesariamente, sé que lo vamos a hablar más adelante, más a detalle, pero no necesariamente son los grandes temas, ¿no? Pueden ser temas muy locales, incluso a nivel de vecinos, a nivel de colonia, a nivel de municipio. Y realmente me maravilló,
Y una de estas primeras personas fue justamente Daniel Gershenson. 2 meses después de haber yo entrado a Twitter, ocurrió la masacre de 15 jóvenes, 16 jóvenes, en Villa de Salvarcar, Ciudad Juárez. Y a mí realmente me choqueó el tratamiento que esto tuvo en medios, la primera reacción que tuvo el presidente, que estaba en ese entonces en una gira en Japón, no sé si se recuerdan, y que de inmediato concluyó sin mayores elementos que se trataba de jóvenes posiblemente miembros de bandas y demás, ¿no? Hasta que sale la que ahora llamamos Madre Coraje, a decir, oigan, no, mis hijos estudiaban en la secundaria y hacían esto, no eran miembros de absolutamente nada. Y me quedó claro que era un episodio que en la coyuntura en la que estábamos no podríamos simplemente dejar pasar, o pretender que porque no había pasado en el DF era algo que no nos importaba. Si matan a 15 jóvenes menores de edad en una fiesta con tal impunidad, con tal frialdad, realmente me pareció un tema que tenía que ser un tema de todos y en el que todos teníamos que de alguna forma, si no hacer mayor cosa, no está en nuestras manos, decidir qué ocurre en el sistema penal de justicia, sí por lo menos verbalizar 2 cosas. 1, estas cosas importan y nos tienen que importar a todos. Y 2, pues Ciudad Juárez es parte de México y esos jóvenes eran mexicanos y son muertos que realmente nos corresponden a todos, ¿no? Y fue ahí que organizamos junto con Daniel y Jesús Robles Malov una vigilia en el Ángel que tuvo un efecto mediático más o menos importante. Y ahí fue cuando me empezaron a caer muchos 20s realmente en la cabeza, porque yo hice esto en calidad de indignado como ciudadano, no en calidad de soy el politólogo que les va a venir a tirar netas sobre las redes sociales, ¿no? Pero realmente me maravilló esta relación de complicidad con los medios, como mucha gente, con 2 días nada más, hubo por lo menos 20 gentes que decidieron pasarse toda la noche y llegaron más de 200 gentes, no recuerdo, pero entre 200, 300 gentes a lo largo de la noche. En Twitter se volvió un trending topic, me parece por 2 días. Muchísimos usuarios en Twitter pusieron una veladora en su foto y dije, realmente pues, era muy cínico. Entonces me sorprendía que la gente tuviera tal disposición de invertir tiempo, energía, discurso, dolor incluso en algo que realmente no les atañía directamente. Y fue cuando surgió la idea de documentar varios episodios que han sido exitosos en el libro. Este sí es un comercial, que se llama Ciudadanos.mx, Twitter y Cambio Político en México, justamente con la gente con la que yo me había encontrado en la red social y que llevaba distintos temas. Ahora, mi renuencia con el tema de activismo es que me da la impresión de que un activista es un animal distinto a un ciudadano. Y eso me malviaja muchísimo. Y realmente me molesta cuando veo notas periodísticas y se refieren, por ejemplo, a la mamá de Chihuahua. No, es la Madre Coraje. La asesinaron frente al Palacio de Gobierno. Maricel Escobedo. Sí, a Maricel Escobedo, que lo único que hacía era buscar que atraparan al asesino de su hija, referida en notas periodísticas como un activista. Como si fuera otra cosa, ¿no? Como si un activista fuera un animal distinto, mucho más prendido, mucho más intenso que un ciudadano común. A mí me parece que esa distinción no tendría por qué existir y que realmente yo, por ejemplo, reniego totalmente de que se me llame activista. Yo lo más que hago es spamear y hashtaguear sin cesar en Twitter, y eso no me convierte en un activista, me convierte simplemente en alguien que tiene una opinión sobre un tema y que tiene disposición en algunos casos a invertir tiempo, energía en que esos temas caminen. Y justamente lo que me parece que herramientas como Twitter, y yo me refiero a Twitter porque es lo que conozco y me parece que ejemplifica muy bien otras cosas. Twitter realmente no está proponiendo nada nuevo, no estamos descubriendo el café con leche. Funciona como otros canales de transmisión tradicionales de movilización, simplemente que de forma mucho más barata y con mucho mayor expansión, ¿no? Hay antecedentes, ustedes se acordarán cuando hubo la explosión en la estación de Atocha, en Madrid, hubo una movilización masiva que se organizó en Madrid en 2-3 días y que fue vía mensajes de texto, ¿no? En ese entonces no había Twitter, por ejemplo, ¿no? Twitter lo que hace es exactamente lo mismo, solo que mucho más rápido y con una ola de expansión mucho más amplia. Y yo espero
y me parece que en más de un sentido es el caso. Digo, Twitter sirve para muchas cosas, chacotear, molestar a Ninel Conde, comentar el fútbol, no importa, ¿no? Pero entre esas gentes que comentan el fútbol, entre esas gentes que hacen escarnio de Ninel Conde sin cesar, también hay gente que tiene intereses muy específicos, que tiene información local muy específica y que tiene 5 minutos para dedicar de su tiempo a este tipo de cosas. Entonces, yo espero que herramientas como Twitter, que abaratan de tal forma la transmisión de información y que incrementan de tal forma la calidad de esa información, permitan justamente derribar esta distinción entre activista y ciudadano, ¿no? Vivimos en un país, es un ejemplo que yo uso frecuentemente todo el tiempo, en donde un huacal le gana al Estado, ¿no? En donde basta una persona que llegue con un huacal en la calle para que la autoridad desaparezca y un ciudadano tenga que pagar por usar el espacio público por el cual ya está pagando vía impuestos. Cualquiera persona puede perfectamente tomar una foto del dónde está el huacal y ubicarlo y tuitearlo a una patrulla, y eso no me convierte en un activista, me convierte en un buen ciudadano. Yo creo que más que crear activistas, lo que Twitter y redes sociales por el estilo hacen es crear ciudadanía, y es algo que además en México creo que no surge, ¿no? Muchísimas gracias, Pepe. En su ahora sí que visión particular del México en el cual estamos viviendo hoy, la penetración que tenemos ya del Internet, ¿qué cambios ven en el corto plazo y qué podemos hacer para que haya más ciudadanía? Bueno, lo primero sería ampliar la penetración de Internet y hacerlo muchísimo más barato, ¿sí? En México, no sé, las cifras son de me corregirán los que conocen más de este tema, pero creo que apenas una quinta parte de la población tiene acceso ya la tercera parte, pero es un Internet de muy baja calidad y el servicio es un servicio muy lento y bueno, pues hace mucha falta también que estos círculos concéntricos pues lleguen a otros rincones de la República en donde pues esto simple y sencillamente no existe. En cuanto a proyecciones al futuro, pues sí me parece muy temerario vaticinar bien a bien qué es lo que va a suceder. Yo creo que la calidad de la ciudadanía a la que se refería Pepe, porque sí, efectivamente, yo no me considero más que un simple ciudadano que quisiera tener los mismos derechos que tiene, pues no sé, un consumidor ya olvídense, en Nueva York, en El Salvador, en Chile, en Nigeria, en Uganda, ¿no? Ya platicaremos de este tema. Por lo pronto, y lo que a mí respecta, sí soy cautelosamente optimista. Yo creo que esta es una caja de Pandora que, insisto, sin que sea la panacea que va a resolver todos nuestros problemas, puede funcionar muy bien para empezar a articular una serie de alianzas entre semejantes, ¿sí? Que no tenemos que vivir todos en el Valle de México, y a nivelar una relación que, insisto, es una relación totalmente asimétrica. En México, los bancos, por ejemplo, o sea, no quiero cebarme sobre los pobres empresarios. Hay empresarios medianos, empresarios chicos. Yo alguna vez en un momento de mi vida fui empresario textil y me tocó lidiar con el contrabando chino, etcétera. Pero sí hay un sector del empresariado al que no debemos necesariamente satanizar, pero que tiene que actuar como lo dictan los cánones, como se ven obligados a actuar en países donde hay instituciones sólidas y donde hay contrapesos que no existen en México. Entonces, mi visión para el futuro sería esa, sería que nosotros como ciudadanos, cada quien desde su trinchera, ¿no? Desde su ámbito de competencia, pues haga lo conducente. Primero se informe, ¿no? Porque creo que Twitter es un buen vehículo para seguirse informando. También hay mucha desinformación, hay que saber filtrar lo bueno de lo malo,
pero sí a futuro sí tenemos que tener una ciudadanía, una masa crítica de ciudadanas y de ciudadanos pues dispuestos a hacer valer sus derechos, ¿no? Y creo que nos hace falta mucho, necesitamos, y esto es bien importante, necesitamos tener aliados dentro del sistema. Pienso en Internet necesario, pienso en la misma ley 5 de junio, yo sé que me va a matar, no está escuchando ahorita porque acaba de entrar, pero tenemos el mejor ejemplo de un ciudadano que está dentro del sistema, ¿sí? Dentro del Poder Legislativo, a quien voy a balconear en este momento, no se ha dado cuenta, se llama Jesús Ramírez y está aquí en la tercera fila. No te voy a pedir que te levantes, ni mucho menos, porque sé que eres modesto y no te gustan ese tipo de cosas, pero Jesús, la función de Jesús realmente ha sido, y no te estoy haciendo la barba, pero, y lo sabes porque lo he platicado muchas veces contigo, la función de Jesús ha sido absolutamente crucial, porque Jesús es un ciudadano que trabaja en el Senado, forma parte del equipo del senador Francisco Javier Castellón, que es un legislador que conoce de estas cosas, que tiene una visión a futuro, que tiene una visión de interés público, de bien común, y Jesús ha sido el enlace, en el mejor de los sentidos, entre los ciudadanos, los tuiteros, que hemos tratado de empujar este tipo de temas, el de los tuiteros en Veracruz, estuvimos en Jalapa hace algunos días, y pues una clase política refractaria a este tipo de cambios, ¿no? Entonces, creo que en el futuro tendrá que haber muchas personas que participen en las redes sociales como Jesús. Su nick es Jeram, Jeram. Les sugiero de veras que lo sigan. Y bueno, pues es en este, digamos, en este entorno, en este ecosistema, el no contar con aliados, con interlocutores, que por lo menos se tomen la molestia de atender lo que estamos, aunque no estén de acuerdo con nosotros, pero estén dispuestos a dialogar, que no es el caso de Jesús. Jesús es un aliado, pero como mínimo, el prescindir de interlocutores dentro del sistema, pues también va a representar pues un rezago. Creo yo que por inercia, porque los políticos creen que pues es lo de hoy, este involucramiento que tienen ellos, aunque sea de dientes para afuera y sea como una especie de infomercial, ese involucramiento también va a seguir potenciándose, ¿sí? Sobre todo ahorita que estamos en la coyuntura electoral, y a futuro eso puede ser benéfico, siempre y cuando pues seamos ciudadanos lo suficientemente escépticos, pues como para saber que muchas de las cosas que se van a leer en Twitter, en Facebook, sobre estos políticos, bueno, pues las tendremos que asumir con un grano de sal. Pero creo sinceramente que a mediano plazo no nos va a ir tan mal si seguimos utilizando de una manera, pues como lo hemos estado haciendo en las redes sociales, y evitando en lo posible, peleando porque pues no se criminalice la libertad de expresión como acaba de suceder en Veracruz. Me parece una torpeza. Creo que esa apuesta la va a perder de todas Javier Duarte, a pesar de que tiene a sus 29 diputados en el Politburó de Veracruz alzando la mano diciendo que pues que después de todo no son terroristas las dos personas que están incomunicadas en Pacho Viejo, son nada más perturbadores del orden social. Entonces ya inventaron una ley para sacarlos de la cárcel. Es una ley a destiempo, es una ley retroactiva, es una cosa de Kafka chafa, lo que yo llamo chafka, ¿sí? Porque ni siquiera llega a ser Kafka a nivel las novelas de Franz Kafka y el Imperio Austrohúngaro. Esta es una versión rascuache, ¿sí?, de un escenario que le quitaría el sueño a Franz Kafka, ¿no? Ese es el futuro, ese es nuestro futuro. Repito, no vaso, perdón si parezco disco rayado, ¿no? 5 minutos, 30 segundos, rápido. No va a ser la solución, pero creo que tenemos que ser optimistas. Gracias. ¿Cómo crear ciudadanía? Bueno, me parece que el paso número 1 es información, ¿no?
y además creo que hay que dar un paso atrás. Realmente lo que permite a la democracia funcionar como un sistema representativo, bajo cualquier concepción de representación política, ya sé que no es una clase de teoría política ni de política comparada, pero es la información. De otra forma, no hay manera de que la representación sea una forma de mandato, es decir, de que los políticos hagan lo que sus constituencies, quienes votaron por ellos quieren, ni de rendición de cuentas, que es la parte más importante, ¿no? Saber que implica dos cosas: uno, saber qué están haciendo, y dos, poder castigarlos o premiarlos dado su desempeño. No vivimos en un país en donde la información fluya de manera rápida, expedita y barata, lo cual es un problema evidentemente de los gobiernos, ¿no? En el caso de Veracruz, me parece irrisorio que se preocupen por regular conversaciones privadas en espacios públicos, porque Twitter es eso, es una conversación privada en espacios públicos. Si tengo 2 followers y digo, ahí viene el coco, es distinto que si tengo 20,000 followers. Si tengo 20,000, entonces sí soy un perturbador, si tengo 2, ¿no? En fin, es una conversación privada, en un espacio público, pero es una conversación privada, y no dudo que andando el camino judicial que tenga que andar, será revertida, ¿no? Realmente no son cosas que quepan en una democracia como la que queremos construir, que es una democracia en donde se maximice el flujo de información de utilidad pública. Es un problema de gobiernos locales. Además, en el caso de Veracruz hay reportes de mismos hechos que han sido documentados, en donde la Marina, por ejemplo, en hechos de violencia, habla de 4 muertos, Sedena habla de 6 y el gobierno de Veracruz habla de 12, ¿no? De un mismo episodio en donde se supone que los 3 estuvieron presentes. Entonces, pues más que preocuparnos por, en Twitter está el riesgo, por supuesto, de tuitear y retuitear información no confirmada. A mí realmente me preocupa más lo otro, que es no publicar información que sí está confirmada, ¿no? Y creo que de eso los mexicanos ya hemos tenido mucho, ¿no? 80 años y contando todavía, ¿no? Y también es un problema, por supuesto, de los medios, ¿no? Y en ese sentido creo que frecuentemente digo, sí, ¿qué impacto ha tenido Twitter? Hay episodios además muy exitosos, pero a veces me da la impresión de que si Twitter ha sido tan importante para incidir, para que algunos ciudadanos incidan, pues esto, más que hablar de Twitter, realmente habla de la carencia de canales formales de incidencia ciudadana. Entonces, sí sí generar información, que es la función, me parece, más importante, pero sí también desde Twitter, si es que Twitter se ha convertido, por las razones que sean, en un espacio que tanto medios como políticos, al que tanto medios como políticos le ponen atención, bueno, pues usémoslo para también abrir otros mecanismos de incidencia formal, ¿no? Realmente una crítica que nos hacen frecuentemente quienes intenciamos con algunos temas es, bueno, ¿y tú a quién representas? Pues evidentemente a nadie. O sea, me represento a mí y a mis argumentos. Si me dan retweet, pues no es mi culpa, ¿no? Si yo le escribo a un senador y me pela, pues tampoco es mi culpa. Digo, yo realmente no estoy en calidad de representante de nadie, simplemente estoy en calidad de alguien que es excesivamente opinionated y abre la boca a la menor provocación. Fin de la historia, ¿no? Pero un efecto que me parece muy afortunado de Twitter es justamente evidenciar cómo el sistema político mexicano es aún incapaz de incluir a los ciudadanos formalmente como actores que afectan las decisiones, ¿no? Estamos muy preocupados por la gobernabilidad, entendida como llegar a decisiones vía mayorías legislativas, y muy poco preocupados por la gobernanza, que implica, por supuesto, la participación mucho más activa de los ciudadanos que quieren participar, porque digo, evidentemente habrá quienes prefiramos sentarnos en nuestra casa a ver la telenovela, y es igualmente válido, pero aquellos que sí quieran incidir, que tengan forma de hacerlo, y idealmente hacerlo vía su representante, ¿no? Eso es algo que no ocurre. Y además, el tema en Twitter, para generar ciudadanos mucho más efectivos, pues tiene que ver justamente con revelar información que sea útil y realmente afecte quien afecte, y eso es una ventaja, me parece, que tiene Twitter sobre los medios, porque Twitter es un espacio deliberativo, los medios no lo son. Twitter es un medio sobre medios. No hay un medio en México que realmente hable de otros medios, ¿no? Los medios son muy cautos
Hoy el Universal tituló la nota de Veracruz con algo como aprueban reforma a favor de tuiteros. Yo no sé qué tenía en la cabeza el que puso esta cabeza, este título. Asumo que es un accidente, que no hay una agenda realmente del periódico de por medio, pero ningún otro medio se atrevería a criticar esto, por ejemplo. En Twitter sí, ¿no? Y yo creo que eso ha obligado a los medios a ser mucho más, a responder mucho más rápidamente a ciertas inquietudes o ciertos temas que de otra forma se hubieran acabado. Ahora, tenemos que entender que Twitter puede servir para muchísimas cosas. Un ejemplo muy claro de la distinción, de la dolorosa, en ese entonces, no sé cómo estamos ahora, distinción entre Twitter y medios tradicionales, fue el caso de la guardería ABC, ¿no? Increíble, pero en este país se pueden morir 49 niños un 5 de junio y al 8 de junio ya no está la nota en ningún medio, ya fue. Y nunca fuimos capaces ni de nombrar a los 49 niños, ni de seguir la historia de los padres, ni de relatar, contextualizar la historia de ciudadanos que heroicamente entraron a la guardería y salvaron vidas de niños. No, nos limitamos a publicar el boletín, ya se acabó la nota, 3 días después, a lo que sigue. Si no hubiera sido por instrumentos como Twitter, es un tema que hubiera desaparecido de la agenda pública, por ejemplo. Y ha sido Twitter, y no tengo los padres, evidentemente, antes que cualquier otra persona, pero ha sido Twitter lo que ha permitido que 2 años después, más de 2 años después, siga el tema, ¿no? Y tuiteros como Daniel, que han estado ahí de lleno, ¿no? Entonces Twitter puede servir para expresarnos, simplemente, ¿eh? No tenemos que pensar que en Twitter vamos a armar la gran movilización que México esperaba, ¿no? Puede servir para expresarnos, puede servir para revelar temas que ningún medio y ninguna autoridad ha querido hablar. El caso más emblemático es el caso de ACTA, en donde Jesús fue un actor clave, y el senador Castellón, que era un tema que no estaba en medios, que los senadores que tienen la facultad de aprobar los acuerdos que firma el Ejecutivo, no sabían que México estaba negociando un acuerdo que implicaba que empresas privadas de Internet pudieran monitorear y negar el servicio si compartías contenidos entre usuarios, ¿no? Fueron 3 jóvenes, muy jóvenes además, quienes empezaron duro y dale con el tema de ACTA, hasta que lo visibilizaron legisladores. Fueron 85.532 veces al Senado, al INPI, etcétera, y finalmente el Senado se pronunció hace un par de semanas por la no aprobación de este acuerdo, ¿no? Entonces, algo que no estaba en agenda, 2 tuiteros con información muy especializada, muy intensos en temas de Internet, dijeron, oigan, ¿ya vieron lo que está haciendo México, no? ¿Puede movilizar? Pues por supuesto, ¿no? Ha habido también episodios, el caso de las vigilias, el caso del Aventón Ciudadano. Puede también ser un mecanismo importante para agregar simpatías en torno a políticas públicas ya hechas. El caso del matrimonio DF, ¿no? Se aprobó el 23, me parece, de diciembre, a propuesta del diputado David Razú, y bueno, transita todo este trayecto dolorosísimo, ¿no?, en el Poder Judicial, después de la acción de inconstitucionalidad de la PGR, y durante todo ese trayecto, pues Twitter fue clave para agregar a ciudadanos que apoyaban la iniciativa, y además diversificar el apoyo, entender que no era un tema gay, que era un tema también de heterosexuales, de lesbianas, de quien sea, porque era un tema de igualdad, ¿no? Y por supuesto, el tema de reacción ante políticas públicas. El caso de Internet Necesario fue el tema que realmente puso a Twitter en el mapa, ¿no? Que en 3 días se logró revertir la brillante idea de poner un impuesto al Internet de banda ancha, que realmente era como el tema más idóneo para movilizar internautas, ¿no? Pero hay otros episodios más recientes. Ha habido 2 iniciativas de dos diputados priistas, Arturo Zamora por Jalisco y otro diputado por Tlalnepantla, que querían, David Sánchez, que tenían la inquietud de meter una iniciativa un poco como la que ocurrió hoy en Veracruz, ¿no? Y con un día de troleo masivo, tuvieron para decir, ok, está bien, ya no la meto, ahí muere, ¿no? Entonces, bueno, es una herramienta importantísima, y es una herramienta que está construyendo ciudadanos, porque los está informando, pero sobre todo, en tanto seamos capaces de utilizar la visibilidad y la prominencia de Twitter para modificar las reglas formales de participación e incidencia ciudadana, entonces podremos hablar, porque no nos podemos quedar conformes con
qué bien nos va en Twitter cuando le ladro a un senador, y fuera de Twitter no tengo absolutamente ninguna herramienta para hacer que el senador me pele, ¿no? O el diputado, o quien sea. Muchísimas gracias. Teníamos espacio para preguntas y respuestas, pero bueno, yo estoy seguro que las podremos hacer un poquito más tarde. Les pido con esto un fuerte aplauso para Pepe y Daniel. Y le doy a Fernando Gurrola los reconocimientos para ambos ponentes. Muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias. No, hombre, al contrario, gracias. Acá volteen para acá que Minerva le está sacando unas fotos.